Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de aprender el dolor y del deseo? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe para luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos a la, no sé, penúltima lección del libro del Apocalipsis, que terminamos ya y que nos ha durado todo el curso. A continuación, porque nos va a sobrar, vamos a repetir un poquito el último día y los vamos a leer. A continuación voy a explicar que parece ser que algunas personas estaban interesados en saber lo del santo nombre de Dios, de Yahvé, o Jehová, o Adonai, o todos los nombres de Dios que se dan en la Biblia. Y digo todos, y terminaré por el final, o empezaré por el final, que lo mejor es amar a Dios, escuchar a Dios y llamar a Dios con el último nombre que nos dio el propio Dios para dirigirnos a Él. Padre. Padre. Y lo dejamos de otras historias. Sin embargo, y por cultura general, y porque debemos saberlo como cristianos, y saber las razones, hablaremos del nombre de Dios, de Yahvé, de Jehová, de Adonai, de todo eso, ¿no? Bien, vamos a releer, no recuerdo si leemos estos versículos o no, del último capítulo, del 10 al 16, para enganchar ahí. ¿En el 22? Del 22, sí, al final, del final. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está próximo. Que el pecador continúe pecando, que el inmundo siga en su inmundicia, pero que el justo continúe practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Yo voy a llegar enseguida y llevo conmigo la recompensa que voy a dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y a entrar en la ciudad por las puertas. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Perfecto. Lo habíamos leído y habíamos explicado ya algunas cosas. O sea que vais a encontrar cosas repetidas y cosas en las que nos podemos afirmar. Lo primero que salta aquí es el tan conocido misterio de la providencia divina y de la libertad humana, que conviven juntos. Nosotros hacemos esto, aquello, pero el Señor siempre procura nuestro bien a pesar de que nosotros estemos haciendo algo malo o contra su voluntad. Preserva al hombre, use bien o use mal su libertad. Por un lado está la libertad del hombre, que hace lo que quiere, al bien, al mal, y por otro lado la providencia divina, pero al mismo tiempo, de tal manera que jamás podremos cambiar los planes de Dios y jamás
podrán cambiar el plan providencial de Dios para cada alma. No estamos hablando así en abstracto, lo estamos aterrizando. Cada uno de nosotros, el Señor mira por nosotros. Aunque digas el paso de ti y de tu caballo, desgraciadamente, cuando pecamos, y pecamos mortalmente, porque es la muerte del alma, por eso se llaman pecados mortales, el Señor le duele, y claro que lo acusa. Pero eso no va a quitar nada de lo bien que quiera hacer conmigo, lo que sea. Es su providencia divina. Por eso el versículo 11 dice: el injusto siga con sus injusticias, el torpe en sus torpezas, el justo en su justicia, pero nos ha dado consejos también en positivo, que es donde conviene que nosotros nos fijemos. El santo, santifíquese más. Es que el cristiano tiene que intentar santificarse cada día más. No podemos quedar estancados, porque el río de la vida, si no te lleva, si no nadas, si no vas contra corriente, te lleva. Te lleva. La vida además es un soplo. Por tanto, no es extraño que nos diga: vengo ya mismo, vengo presto. Y si nos metemos en la eternidad de Dios, ¿qué es vengo presto? Pues que va a venir en nuestro tiempo, duremos 100 y pico años, o 90, 80 o 25. Es decir, ¿qué es eso comparado con toda la eternidad? Como hemos dicho en otras ocasiones, una gota de agua en medio del océano. A mí me preguntaron una vez a qué compararía la eternidad. Y me parece que este ejemplo ya os lo he dicho, pero bueno, perdonadme si lo habéis oído. Le preguntaron a un sabio: ¿qué es la eternidad? ¿Cómo lo definiría? Dice: sí, un ejemplo claro sería que una hormiga, por el eje de la Tierra, una bola de acero, y por el medio del eje de la Tierra, circunvalándola, una hormiga, hasta que consiguiera cortar la Tierra por delante, a base del roce. ¿Os dais cuenta? Algo que no somos capaces ni de medir ni de comparar, porque esta comparación, como tantas otras que pongamos, son imperfectas, ¿no? Pero la vida es eso, la vida es un soplo. Y dice que viene para dar a cada uno según sus obras. Ya hablamos de lo que decía el apóstol Santiago. Rígido, tú que estás dando las cartas de Santiago. Añadamos algo más que dice el propio apóstol Santiago. La fe sin obras es fe muerta. Si no hay obras, ¿cómo vamos a demostrar nuestra fe? Con otra particularidad, que es lo único que vamos a llevar en la maleta en el viaje a la eternidad. Lo que nos acompaña son nuestras obras. A continuación dice que soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pues fijaros qué demostración de la divinidad de Jesucristo. Lo encontramos por doquier, ¿no? Títulos de alfa y omega, primero y último, atribuido al Padre. Y para los que tomáis nota os digo, cuando habla de el alfa y omega para el Padre, está en el capítulo 1:8, y igualmente en el capítulo 21:6. Buscar una de las tablas del 21. Buscar 21:6. Y añadió: está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré. Suficiente. Referencias de alfa y omega las tenemos en el capítulo 1 y el capítulo 21. Y en cambio en Apocalipsis 1:18 podéis leer, veréis que el título es para Jesucristo. Lo mismo ahora dice en el versículo 13 de ese capítulo 22:13. 22:13. Yo soy el alfa y el omega.
Sí, sí. Yo soy el alfa igual. Igual, es lo mismo, ¿no? Alfa y omega, principio y fin, primero y último, son claramente atributos divinos. Pero como el Padre es Dios y Jesucristo es Dios, ambos poseen los mismos atributos. La última bienaventuranza es una verdadera gozada para los que, hemos merecido estar contados entre los condenados, y gracias a la misericordia de Dios vamos a ver Padre Celestial. ¿Quiénes? Los que aceptamos ser lavados con la sangre del Cordero. Y fijaros que no dice si las vestiduras lavadas nuestras con la sangre del Cordero estaban más o menos manchadas, con más o menos lamparones asquerosos. Una advertencia. En el versículo 15 dice que entre los echados fuera, por hechiceros, fornicarios, etc., figuran los perros. Esto creo que lo expliqué ya, como me suena a mí lo de los perros. Lo explico otra vez, no importa. La palabra perro, para un judío, se usaba como una injuria, por impureza en las más bajas acciones. Se usaba, por ejemplo, para designar prostitutas sagradas, homosexuales, y por ello encontramos dichos como salario de perro. Buscar Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 18, 19. Del Deuteronomio 23, 18 y 19. Ningún hombre ni ninguna mujer israelita practicarán la prostitución sagrada. No lleves a la casa del Señor tu Dios el dinero adquirido por esa prostitución para pagar el voto que hayas hecho, pues eso es aborrecible a los ojos del Señor, tu Dios. ¿Tenéis Jerusalén alguno? Léela tú. Deuteronomio 23. Tú tienes Jerusalén. Bueno, pues el que tenga Jerusalén, Deuteronomio 23, 18 y 19. Ningún hombre, ninguna mujer. No lleves a la casa de Yahvé ni la merced de una ramera ni el precio de un perro para cumplir un voto. Esto es. Que lo uno y lo Vale, otro suficiente. es abominación para Yahvé. Ya ha salido la palabra para que viéramos que estaba sintonizado, ¿no? El libro empieza a recordar revelación de Jesucristo y termina: yo Jesús envié un ángel a testificar. Como recordando sus caracteres de verdadero Mesías, dice: ser del linaje de David, estrella de la mañana, estrella que anuncia el despuntar de un día eterno. Y después de escribir San Juan este libro, dirá en su evangelio que es la luz verdadera que viene a este mundo a iluminar a todo hombre. Y terminamos leyendo el versículo final, el versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. El que escuche diga: ven. El que tenga sed, que venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Sigo? Sí. Yo aseguro a todo el que escucha las palabras de la profecía de este libro que si alguno hace añadiduras a esto, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Sigue, este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. El que afirma estas cosas dice: si yo voy a llegar enseguida, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de Jesús, el Señor, esté con todos. Amén. ¿Alguno tenéis una traducción que diga ese ven, Señor Jesús, con otras palabras? El Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Marán Hatá es el Señor viene. Venga, Señor. Pues bien, volvemos a que solo se condenan los que quieren. Claramente dice ven y el que quiera, o sea que ofrece a todos los que quieran.
Y ahí todas las revelaciones, unas más claras, otras más escondidas, unas para todos los tiempos, otras para tiempos marcados por Dios, y sobre las cuales, ¿quién podrá atreverse a quitar, poner o cambiar? ¿Recordáis la oración? ¿Quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? A esto hace alusión, que es un versículo de Apocalipsis que el padre Sánchez de León, el fundador nuestro, elaboró en esta oración nuestra. Esta oración nuestra, para los que no lo sepáis, tanto la oración a Jesucristo como la oración a la Virgen son frases bíblicas unidas con sentido y son obra del padre fundador, el padre Ramón Sánchez de León, del que tenemos ahí la foto, ¿no? Y si alguno osara, no tendría parte. ¿Quién podrá atreverse a quitar, poner o cambiar? Si alguno osara, no tendría parte en la vida eterna. Y Jesús promete volver pronto. Es la contestación a la llamada de la Iglesia que grita ven Jesús, que en su original arameo se dice así, Maranjata. Y como sé que en algunas Biblias viene entre paréntesis o antes o después esta frase en arameo, debería ser una plegaria corriente entre los primeros cristianos, y San Pablo la conserva en su original cuando escribe a los Corintios. ¿Queréis que lo veamos? 1 Corintios 16, 22. Primera Corintios 16, 22. Maldito sea el que no ama al Señor. Ven, Señor nuestro, que la gracia de Jesús el Señor esté con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús. Y vale, está traducido. No encontramos en naranja. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Ah, mira, eso sí lo tiene. A ver. Maranjata, ¿no? Muy bien. Pues debería ser, como os digo, una plegaria corriente entre los primeros cristianos. Y San Pablo la conserva en su original cuando escribe la carta a los Corintios, y aquí acaba justamente el libro de Apocalipsis con esta expresión, ven Señor Jesús, y se sigue usando en la liturgia, y termina como solían terminar las cartas cristianas: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, amén. Y con esto terminamos el libro y el curso de Apocalipsis, que nos ha llevado todo el año, pero que, como sabéis, por lo menos ya nos irá sonando, pues sin ir más largo, en tiempos de Adviento, cuando la festividad de fin de año en Cristo Rey, o ahora mismo, que estamos cerca de la Ascensión, próximo a Pentecostés, lo sigue usando la Santa Iglesia, ¿no? La liturgia, la alusión al final, la alusión a lo que nos espera, la gracia, como la dibujamos el otro día ahí, de la Jerusalén celestial bajada del cielo. Ayer mismo hablaba la liturgia del libro del Apocalipsis, cuando fuisteis a misa, sí o sí. O sea, pues esto es lo bueno, o lo que nosotros podemos obtener como resultado del curso. Saber que, aunque tenga mucha simbología, es nuestra propia historia, que estamos inmersos en él, que no es una cosa solo para el final de los tiempos, ni es algo que, sino como lo hemos visto nosotros, algo que está ocurriendo y que el Señor revela. Y ahora voy a dejar para el lunes que viene un par de cositas para que requiero vuestro trabajo y atención. O sea, la clase del próximo día la vamos a dar entre todos, que es dos cosas que hemos visto muy por encima, entiendo yo, muy por encima, a lo largo del libro, porque ¿cuántas bienaventuranzas os dije que tenía el libro del Apocalipsis? 7 bienaventuranzas, la última aquí, la hemos leído, ¿no? 7 y 8.
Sí, según cómo. Pues hablaremos y me vais a traer estas bienaventuranzas. ¿Dónde están? Trabajo para vosotros. Buscarlas en el Apocalipsis. Os doy datos, para que no solo... Bastante datos. Muchos datos. Solo os doy los capítulos, no el versículo, porque si no... Capítulo 1, capítulo 14, 16, 19, 20, 22, 7 y la de hoy, 22, 14. Esa ya lo doy porque están tan dichas, tan recientes. Repito, 1, 14, 16, 19, 20 y 22. El 22 hay 2 veces. ¿Pudimos preguntar dudas? Claro, si las sé, encantado. Cuando explicaste la conclusión que ya no tendremos, y tendremos ahí los dones preternaturales y los dones sobrenaturales, ¿por qué no explicas qué significa y cuáles son los dones preternaturales y cuáles son los dones sobrenaturales? Los sobrenaturales ya los tenemos otra vez. ¿Cuáles son? Los que nos consiguió el Señor, la gracia divina, la vida con Cristo. Eso es los que nos consiguió Cristo con su redención. Porque ¿Los sobrenaturales? los sobrenaturales, claro, es donde la vida, a ver, gracias a su muerte, pasión y resurrección, instituyó los sacramentos. Que la Iglesia, porque dispensa los sacramentos, se le llama sacramento de salvación. Y la salvación que nos viene por Jesucristo es la vida sobrenatural. Y con la vida sobrenatural, los dones sobrenaturales. ¿Ok? Esos son los sobrenaturales, que los tenemos. Solo tenemos que estar de la mano de Dios. Porque como yo digo siempre así de andar por casa, si no te atreves, agárrate al mandil de la madre. Porque no falla nunca. Y los preternaturales son los que están o estuvieron o estarían entre los naturales, como los que tenemos ahora, son los que nos quedamos, capaz de pensar, capaz de leer, capaz de... O sea, lo que es la inteligencia humana, los naturales, pero eso de no tener que trabajar, porque ya no será necesario, ni vas a tener hambre, no tener que... O sea, todos esos dones de los que gozaban nuestros primeros padres, los perdieron con el pecado original. Y el pecado original, o sea, la muerte y salvación que nos trajo Jesucristo, no nos devolvió los dones preternaturales, pero sí los más importantes, que son los sobrenaturales. Los preternaturales no son los que tenían Adán y Eva, que tenían inteligencia infinita, memoria infinita, el don de impasibilidad, que no sentían dolor, el don de inmortalidad. Efectivamente. Vean los preternaturales. Efectivamente, eso sí. Inteligencia infinita, con el pecado original, ya no hay inteligencia, hay ignorancia, ya son la naturaleza caída. Ya tienes que aprender. El no morir, la... También, Claro, era un don preternatural. sí. ¿Era esa la pregunta o algo más? Muy bien, alguna preguntita más. Os doy una primicia. Lo peor si me regaña luego la emisora. Eso dicen los locutores, ¿no? Es que no ha salido todavía y luego lo he soltado yo. Ya sabemos el curso que se va a dar el año que viene. Ya lo sabéis los veteranos, ¿no? Que venimos alternando Antiguo y Nuevo Testamento. Si un año o un curso, a lo mejor 2 seguidos, se hará el Antiguo Testamento, pues el siguiente es Nuevo Testamento. Entonces el año que viene, si nos quiere, vamos a dar San Juan. El Evangelio de San Juan. Viene como anillo al dedo porque vamos a conocer, vamos a escuchar al mismo autor. El mismo autor de Apocalipsis, Juan, que ya nos es conocido. Y hay otra novedad. ¿Esta la digo o no la digo? ¿Las clases aquí o en la Claro, aquí. Ah, no en la radio. No. En la radio también lo voy a dar. Como has dicho la emisora.
No, hablaba del ejemplo de las emisoras de televisión que dicen, ay, tengo una primicia, no te lo puedo decir. No. En la radio, casualmente, también daré este año San Juan, en los miércoles, en Hagamos Viva la Palabra, ¿no? La primicia. Vamos a dividir el curso en dos partes. La primera media hora exposición y los últimos 10-15 minutos resolución de dudas del día. O sea que eso es para que estéis más listas. Esto no lo entiendo, y lo apuntáis ahí y luego lo preguntáis. Siempre hay muchas. Siempre se usen. Y hay algunas que son obvias y muy sencillas de explicar. Y otras que a lo mejor un lunes os diré, lo veo más despacio y el lunes te lo cuento con detalle. Porque yo no soy el sabio sabe todo, ni el libro gordo de Petete. Tampoco lo sé todo. Bien. Todavía tenemos tiempo para explicaros lo del nombre de Dios. Y había otra cosa, sí, de deberes para el próximo día, que lo íbamos a hacer entre los dos, entre vosotros y yo. Las cartas, las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Las leéis, las buscáis. Y lo que dudéis, lo mismo, lo averiguamos. Y esa va a ser la clase del lunes que viene, que también va a ser en breve, así. Solo las dos cositas. A ver. No la viste. Algunos, sí las vi. Explica lo que has puesto en la lista. Pero Has puesto unas letras en la pizarra. he puesto ahí unas letras en la pizarra. Tú que eres de las listas, y si no, cogemos a otro más listo, que me lo lea. ¿Saben eso? Ya ve. ¿Y tú de dónde la has sacado? A ver, os quiero hacer pensar sobre el concepto. Para los estudiantes de la Biblia, quiero aclarar el nombre antiguo de Dios. Aquel nombre que los israelitas del Antiguo Testamento usaban con profundo respeto. Y la explicación no es nada fácil, porque debemos comprender algo del idioma hebreo, la lengua en la cual Dios se manifestó a Moisés. Los israelitas del Antiguo Testamento empleaban muchos nombres para referirse a Dios, y todos esos nombres expresaban una relación íntima de Dios con el mundo y con los hombres. Quiero indicar solamente los nombres más importantes, por ejemplo. En Éxodo 6:7, leo yo, no busquéis, pero los que tomáis nota, tomad nota. Encontramos en el texto hebreo el nombre de Elohim, con H intercalada entre la O y la I acabado en N, que en castellano significa el Dios fuerte y poderoso. En el Salmo 94 encontramos Adonai o Edonai. Salmo 94. Sí. Salmo 94. Quiere decir Señor, ¿no? Que en castellano es el Señor. En Génesis 17:1 se habla de Dios como Shaddai, SH y 2 Ds, Shaddai, acabado en Y, que quiere decir el Dios de la montaña. El profeta Isaías, esta sí no la sabemos, porque hemos hablado muchas veces de la promesa de la Inmaculada Virgen María, y no sabemos hasta la cita, porque yo la he mandado a aprender muchas veces. El capítulo, la mitad del versículo, Isaías 7:14, habla de el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y hay muchos nombres más en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Dios poderoso, el Dios vivo, el Santo de Israel, el Altísimo, Dios eterno, el Dios de la justicia, etc. Y hay muchos más en el Antiguo Testamento. Pero el nombre más empleado en aquellos tiempos era este tetragrama, y digo tetra 4, grama gráfico, 4 letras, que significa en castellano yo soy, o el que es, o dicho de otra manera,
El judío que lo conocía por su cultura, ahora ya tampoco, alguno habrá que lo sepa, sobre todo los de las culturas y las escuelas rabínicas, seguro que saben la fonética de estas letras. Leer esto era como decir, para ellos, Yahvé, el que es, yo soy, o el que es. Dios se aparece a Moisés en la zarza, en el capítulo 3, lo manda al faraón de su parte, y Moisés le pregunta eso. Pero si los israelitas me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué voy a contestarle? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así les dirás a los israelitas, yo soy, me manda a vosotros. Esto les dirás a ellos, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me manda a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Éxodo 3, 13, 15. ¿De dónde viene la palabra Yahvé? Pues mirad, esta palabra es una palabra hebrea, y el hebreo es el idioma de los israelitas o judíos del Antiguo Testamento. En ese idioma no se escribían las vocales de una palabra, sino únicamente las consonantes, porque, ojo a esto, les bastaba para leerlo. Su idioma, igual que tú cuando agarras un palabrazo del inglés, ¡guau! ¿Esto qué es? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Cuando estudias inglés lo sabes. Bueno, pues esto les pasa igual. Ellos era bastante difícil leerlo correctamente, porque al leer un texto hebreo, uno mismo debía saber de memoria qué vocales tenía que mover, colocar, pronunciar en medio de esas consonantes. Y el nombre de Dios, yo soy, se escribía con estas 4 consonantes, que los judíos pronunciaban así, Yahvé. Y en castellano se escribe Yahvé. La pronunciación de Yahvé es sin duda la pronunciación más correcta del original hebreo para indicar a Dios como yo soy, o soy el que soy. Los testigos de Jehová son los que posteriormente han usado otra palabra, Jehová. Los judíos nunca, sobre todo los del Antiguo Testamento, dijeron esa palabra, Jehová. No tenemos nada en contra de nada, estoy explicando. Ni tengo nada en contra de los testigos, que los hay, majetes y que se dejan hablar. Porque hay gente maja, hay gente buena, como en todos los sitios. Otra cosa es los ideólogos o los que han pervertido las escrituras para hacer decir lo que la Biblia no dice. ¿De dónde viene la palabra Jehová? Los israelitas del Antiguo Testamento tenían un profundo respeto por el nombre de Dios. Era el nombre más sagrado, porque Dios mismo se había dado ese nombre. Con el tiempo, los israelitas, por respeto al nombre propio de Dios, dejaron de pronunciar la palabra de Yahvé, incluso, aun cuando ellos estaban leyendo en la Biblia el nombre de Yahvé. O dicho de otra manera, por respeto a Dios, dejaban de decir Dios. Nos entendemos, ¿verdad? Resultó que después de 100 años, los israelitas se olvidaron por completo de la producción original de las 4 consonantes, porque siempre decían o usaban otro nombre para nombrar a Dios, que era Adonai. Adonai, pues aunque estuvieran diciendo Dios, no les sonaba a lo que no debo decir, pronunciar el nombre de Dios. Y en la Edad Media, de 1000 a 1500 años después de Cristo, los hebraístas que estudiaban el idioma del hebreo antiguo empezaron a poner vocales entre las consonantes del idioma hebreo. Y cuando les tocó colocar vocales en la palabra hebrea, YHVH, el nombre antiguo de Dios, encontraron muchas dificultades. Y por no conocer la pronunciación original de las 4 consonantes que en las castellanas correspondían a Yahvé, y en las letras latinas solamente cambia la V, en vez de W es V, la latina, ¿no? Y para recordar al lector que por respeto debía decir Adonai, en vez de Yahvé,
pusieron las 3 letras de Edonai, la E, la O y la A en la palabra Edonai, y resultó Jehová en latín. Pusieron estas 3 vocales de Edonai. Es decir, tomaron las 4 consonantes de una palabra y metieron simplemente 3 vocales de otra. Es un arreglo de 2 palabras en una. Por supuesto, la palabra Jehová nunca ha existido en hebreo, es decir, que la pronunciación es una pronunciación defectuosa del nombre de Yahvé. En los años 1600 comenzaron a traducir la Biblia a todas las lenguas, y como encontraron en todos los textos bíblicos de la Edad Media la palabra Jehová como nombre propio de Dios, copiaron este nombre literalmente en los distintos idiomas a los que traducían la Biblia: castellano, alemán, inglés. Y desde aquel tiempo empezaron a pronunciar los católicos y los evangélicos como nombre propio del Dios del Antiguo Testamento, Jehová, en castellano. Ahora bien, aun las Biblias católicas usan el nombre de Yahvé y no el de Jehová. ¿Está bien? Pues está bien, porque todos los hebraístas modernos, los que estudian el idioma hebreo, están de acuerdo que la manera original y primitiva de pronunciar el nombre de Dios debía ser Yahvé y no Jehová. Yahvé es una forma del verbo Havah, H-A-V-A-H, que significa ser o existir, y significa yo soy el que es. Y Jehová no es ninguna forma verbal del verbo ser, como lo hemos explicado. Por eso la Iglesia Católica tomó la decisión de usar la pronunciación original de Yahvé en vez de Jehová, y porque los israelitas en tiempos de Moisés nunca dijeron Jehová. ¿Cuál es el sentido profundo del nombre de Yahvé? Ya sabemos qué significa yo soy, pero ¿qué sentido profundo tiene ese nombre? Para comprenderlo debemos pensar que todos los pueblos de aquel tiempo eran politeístas, es decir, pensaban que había muchos dioses. Según ellos, cada nación, cada ciudad, cada tribu tenían su propio dios o sus propios dioses. Y al decir Dios a Moisés, yo soy el que soy, quiere decir yo soy el que existe, es el Dios que existe. Los otros dioses no son dioses, no existen. Los dioses de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, no existen. Yo soy el único Dios que existe. Y Dios, dándose el nombre de Yahvé, yo soy, quería inculcar a los judíos el monoteísmo, un solo Dios, y rechazar de plano todo politeísmo, muchos dioses, y con ello la idolatría, obviamente. El Dios de los judíos es un Dios celoso, no soporta ningún otro Dios a su lado. Él dice, no tendrás otro Dios fuera de mí, yo soy Yahvé, tu Dios celoso, etc. Os estoy dando citas de Éxodo 23, Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 32:39. Voy muy deprisa. Éxodo 23, Deuteronomio 4:35 y Deuteronomio 32:39. El profeta Isaías explica bien el nombre de Dios. Dice Dios por medio del profeta, yo soy Yahvé y ningún otro. En Isaías 45:18. ¿No soy yo Yahvé, el único y nadie mejor que yo? La conclusión es, la palabra Yahvé significa que es el único Dios, el único y verdadero Dios, y que todos los otros dioses y sus ídolos no son nada, no existen, no pueden hacer nada. Más importante para nosotros, que vivimos en el Nuevo Testamento, es saber cómo Jesús habla del misterio de Dios. Jesús y sus apóstoles, según la costumbre judía en aquel tiempo, nunca pronunciaban el nombre de Dios como os he dicho, ni Yahvé ni Jehová. Siempre leían la Biblia diciendo Edonai, el Señor, para indicar el propio nombre de Dios. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ese griego koiné de Alejandro Magno, que impuso en todo su imperio, y por eso encontramos en el Nuevo Testamento la palabra Kyrios, con K.
Kyrios, el Señor, que es la traducción de Elonai. Esto sí es traducción de un nombre de Dios, de Elonai, la palabra Kyrios, en griego. Pero Jesús introdujo también una novedad en las costumbres religiosas y nombró a Dios Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, o, dice el propio Jesús en Juan 5:17, lo veremos el año que viene, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque él llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Además, Jesús enseñó a sus seguidores a hacer eso mismo. Por eso, cuando oréis, rezad así: Padre nuestro. Ahora, el nombre más hermoso que nosotros podemos dar a Dios es el de Padre. Es verdad que en las Biblias de los testigos de Jehová aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento sobre todo. Pues sí, los testigos de Jehová hacen aparecer en el Nuevo Testamento 237 veces la palabra Jehová, pero que sepamos que eso no es correcto. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Dios con el nombre del Señor, será Kyrios en griego o Adonai en hebreo, y ellos traducen como Jehová, pero esto es claramente una adulteración de los textos. Y el Nuevo Testamento habla de Dios como Padre o Señor, pero nunca como Jehová. Una vez más desconocen la gran revelación de Jesucristo, que es como empezaba yo mi charla, y con esto vamos a acabar. El nombre de Dios es Padre. Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, caput. Pues muchas gracias. Muchas de nada. Venga, gracias. Empezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban la honra de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina a los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos los débiles y nuestros enemigos esclarecen con tantos esclavos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del eterno. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu dignidad. Sálvanos, María, bella como la luna, unida como el sol, temible como un ejército venado, levantado de